en silencio y pues que no prendamos el video hasta que no seamos presentadas. Para abrir este espacio, yo estoy muy feliz y me siento honrada por las mujeres que me están acompañando el día de hoy. Entonces, pues les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Mónica Sepúlveda, ella es de Experienciarte. Teresa, que nos acompaña desde México, ella hace parte de una organización que se llama Las Wanders. Y Alexandra, que no sé si está ya por acá, pero también está intentando conectarse. Alexandra es de una organización de mujeres campesinas del municipio de Concepción en Antioquia. Entonces, bueno, bienvenidas y yo quisiera que fueran ustedes quienes se presenten y nos cuenten pues quiénes son y cuáles son esos procesos a los que Mónica y Teresa y Alexa pertenecen. Muchas gracias por estar acá. Si quieres, Mónica, podemos empezar contigo. Bueno, qué rico que estamos acá, pues en esta invitación tan bella para hablar de nuestras propias experiencias para pensarnos el tema de género y derechos humanos. Como les digo, soy Mónica Sepúlveda, soy la directora de la Corporación Experienciarte. La Corporación Experienciarte, para quien no saben, es una ONG que existe también en Medellín y que desarrolla trabajo con jóvenes, con adultos en diferentes temas: animación sociocultural, gestión cultural, género, muy importante para nosotros todo el tema de género. Y digamos, y desde ese lugar estamos haciendo muchas propuestas porque nosotros creemos profundamente en las pedagogías críticas y en la educación popular como la posibilidad de transformar imaginarios en torno a lo que somos digamos, como sujetos en este mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, también soy docente, ¿cierto? Soy docente en la universidad y es un lugar en el que he aprendido muchísimo porque doy una cátedra de género con hombres y con mujeres que nunca han sabido que ese tema, que eso para qué es y cómo sirve. Entonces es muy interesante porque me ha permitido aprender muchísimo en relación con ese acercamiento a esos sujetos que nos producen en un discurso patriarcal y cómo a través de un curso se puede empezar a movilizar, sensibilizar. Trabajamos mucho desde el arte, ¿cierto? El arte como herramienta de transformación, ¿cierto? Creemos profundamente que el arte y la cultura son unas herramientas que nos permiten transformar los imaginarios colectivos que hoy tenemos en nuestro país. Es un país autoritario, patriarcal, entonces, bueno, ahorita iremos conversando, Natalia, por ahí me voy por ahí fui presentando. Gracias, Mónica. Teresa. Hola, Nati. Hola, Alexa, te estamos escuchando. Vamos a presentar a Teresa y después entramos contigo. Gracias. Hola, que sí. Hola, buenas tardes. Pues agradezco muchísimo a Natalia, a Paola por la invitación, por estar pudiendo compartir este espacio con ustedes. Realmente siempre me emociona mucho poder tejer y compartir con compañeras de Colombia. Le decía a Natalia que siento que Colombia y México atravesamos por procesos muy similares y que tal vez mutuamente tenemos mucho que aprender y escucharnos y sanar colectivamente. Bueno, mi nombre es Teresa González, soy coordinadora de documentación y sistematización en Las Wanders. Las Wanders somos una organización feminista que acompaña principalmente procesos migratorios con perspectiva feminista. Nosotros acompañamos a mujeres, jóvenes, niñas, mujeres trans, personas de la diversidad sexual que atraviesan algún proceso migratorio, sea en condición de refugio, de desplazamiento forzado interno. También tenemos un área que se llama acompañamientos especiales, donde lamentablemente esta pandemia nos hizo también
tener que atender a compañeras aquí en México que están enfrentando procesos de violencia extrema y violencias letales hacia sus vidas. Entonces, nosotras brindamos un acompañamiento en tanto a la defensa de derechos humanos, acceso a bienes y servicios, pero también trabajamos a través de la mediación intercultural, el arte como proceso central. También nosotras creemos, como decía Mónica, que el arte no solo nos puede, el arte para nosotras es un proceso donde creamos experiencias y que estas experiencias nos ayuden a imaginar otros mundos posibles. Para nosotros también la mediación intercultural es un proceso de reconocimiento hacia la dignidad que viene en un inicio por reconocer nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues desde ahí nosotras también trabajamos y pues bueno, es un gusto estar aquí. Gracias, Teresa. Alexa, ahora sí, en este espacio estamos como presentándonos rápidamente y los procesos a los que pertenecemos, entonces ya podemos escucharte si sigues ahí. Bueno, buenas tardes para todas. Y todos. Mi nombre es Alexandra Reyes. Soy una mujer transgénero. Resido y acompaño varios procesos sociales en el marco de la reivindicación de los derechos humanos, particularmente de las transgeneristas de Medellín. La tarea es un sinnúmero de redes, que esa es la misión que tenemos. Actualmente estoy acompañando un proyecto de diversidad sexual y de género, un proyecto de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia y la Universidad de Antioquia a través del programa Parque de la Vida. Bueno, no, Natalia, sin lugar a dudas hay mucho por contar. Lo único es que soy una persona, ¿no? Una persona del común, dispuesta a seguir luchando y a seguir trabajando, obviamente, por la reivindicación de los derechos de todas las personas, ¿no? Pero particularmente de las mujeres y particularmente de las mujeres trans. Gracias, Alexa. Bueno, yo quisiera que empezáramos, bueno, primero reconociendo que nosotras hoy estamos acá en este espacio porque queremos aprender de las experiencias de ustedes tres en la lucha por la garantía, por la protección, por la reivindicación de los derechos de las mujeres. También pues reconociendo, y creo que es importante mencionar que estamos acá por la lucha que muchas mujeres han tenido en el pasado. Cada uno de los derechos que tenemos las mujeres han sido el resultado de luchas de muchos años, de resistencia, de poder colectivo, de sororidad, ¿cierto? Y queremos agradecer, obviamente, y reconocer a esas mujeres que muchas de ellas ya no están, pero a ellas les debemos el hecho de que estemos acá, ¿cierto? Que podamos votar, que podamos estudiar, que podamos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, pero también reconocemos que en ese camino nos falta, ¿cierto? Y que en ese camino estamos. Y Mónica y Teresa lideran procesos, Alexa también, pero quisiera empezar hablando de eso que ustedes mencionaron y es del tema del arte, ¿cierto? Y es como ustedes han utilizado el arte como esa herramienta que transversaliza la lucha y la resistencia por los derechos humanos. ¿Cómo han traído ustedes esas herramientas y posibilidades del arte para esta lucha tan importante? Entonces, si quieren, empezamos con Teresa y después Mónica para romper un poquito el orden. Muchas gracias. Sí, pues
Para nosotros también el arte es buscar un lenguaje, ¿no? En las Banders, de hecho las Banders empezó como colectiva hace 5 años con un conjunto pues de varias compañeras, en donde era prácticas a través del arte, donde ellas empezaron a manifestar la defensa de sus derechos, pero también a buscar formas de expresión para la defensa de otros derechos como son tierra y territorio, libertad de expresión, ¿no? También espacios para sanar, ¿no? Para nosotras actualmente en las Banders vemos el arte como un espacio para la búsqueda de nuevos lenguajes. Tanto México como Colombia atravesamos todavía una guerra que nos fragmenta y una guerra de un dolor tan profundo para el que no existen palabras y no existen lenguajes para nombrar lo que está sucediendo hacia las mujeres, hacia las comunidades indígenas, una guerra contra el narcotráfico. Entonces, en todo este dolor colectivo que también tenemos, el arte se convierte en una búsqueda de expresión. Y particularmente nosotras trabajando con las mujeres migrantes, o acompañando estos procesos, para nosotras el arte también se volvió una forma de acompañamiento, es decir, a través de diversos talleres de arte buscamos generar espacios seguros donde las mujeres que vienen caminando con trayectorias tan dolorosas desde Centroamérica o desde otros países de estas migraciones transcontinentales puedan encontrar a través del arte un espacio seguro para pensar sus experiencias, para resignificarlas también y para significarlas. Entonces, para nosotras el arte es una herramienta central para buscar nuevos lenguajes y también para imaginar esto, ¿no? ¿Cómo imaginamos una sociedad de construcción de la paz cuando lamentablemente no la conocemos? Pero bueno, las y los zapatistas siempre nos invitan a pensar en este otro mundo posible, ¿no? Las comunidades zapatistas también se han tejido a través del arte y muchas de nosotras también tenemos esta experiencia de los feminismos comunitarios y de las luchas comunitarias donde el arte se hace tan presente para imaginar otras formas. Entonces, es ahí a donde nosotras nos tejemos. De hecho, justo el 25 de noviembre o en el marco del 25N, tuvimos una campaña o estamos todavía en una campaña que se llama Abordar la violencia, donde tomamos el bordado, una forma de memoria de las mujeres, de las comunidades, para abordar en este juego de palabras, por un lado el bordado y por otro lado el bordado como proceso de memoria y de nombrar las violencias letales que están en el marco de esta violencia que ya ni siquiera la vemos en términos geográficos como México, sino que la vemos en toda la región mesoamericana y que se expande todavía más sobre todo Latinoamérica, esta violencia feminicida, transfeminicida, violencias letales contra mujeres, desaparición de mujeres migrantes. Para nosotras el arte es un lenguaje para poder nombrar lo innombrable, ¿no? Cómo hablamos de estas violencias en el espacio privado, como son nuestras casas, nuestras escuelas, cuando el feminicida y el agresor es el esposo, el hermano, el maestro, ¿no? Y todo esto en un marco de un Estado patriarcal que tolera y repite las violencias y que además fomenta y bueno, es un mecanismo de reproducción de las violencias contra nuestras vidas. Entonces, justo pues para nosotras el arte significa esto. Bueno, sigo yo. Yo creo que, bueno, como siguiendo un poco lo que dice Teresa, para nosotros, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Es que no sé si puse bien el micrófono. ¿Sí escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ah, no. Bueno, listo. Yo creo que para nosotros, como dice Teresa, el arte es un dispositivo que nos permite varias cosas. La primera, y para no repetir lo que ya dice Tere, es que al menos en nuestro contexto colombiano y sobre todo en este país que ha trasegado más de 100 años de guerra y donde vivimos un proceso de paz, donde tenemos un gobierno que no lo acepta y no lo respeta, ¿cierto? Entonces creo que para nosotros el arte también es un medio para resistir y colocar en lo público esa denuncia de lo que está pasando, ¿cierto? Donde los jóvenes y las jóvenes colocan en ese escenario la posibilidad de denunciar el asesinato de líderes sociales, las violencias de género, ¿cierto? Entonces, todos esos discursos a veces desde lo simbólico permiten, digamos, acercarnos a ese ejercicio de resistencia. Yo también creería que el arte también es una posibilidad de poner en lo público.
¿cierto? Poner en lo público eso que está circulando en lo privado y que tenemos que ponerlo a circular. Entonces, por ejemplo, nosotros con la fotografía, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un fotógrafo que es muy famoso porque ha fotografiado toda la vida la guerra, que se llama Jesús Abad Colorado, y a través de la posibilidad de que él nos preste sus fotografías, nos vamos a los pueblos de Antioquia, donde nosotros hemos tenido pues como procesos formativos, donde poner en la escena y en lo público esas monstruosidades de la guerra para no repetir. Creo que también es una posibilidad de lo que ponemos ahí. Hace más o menos 2 años hicimos un ejercicio muy bello con víctimas que se llamaba La plasticidad del sentir, y donde un artista plástico nuestro, Pedro, trabajó con mujeres víctimas para que ellas a través del arte plástico pudieran narrar y sobre todo en la pintura lo que había sido para ellos, qué significaba el dolor, y se llamaba lo que llamamos el diccionario del dolor, y después lo llamamos La plasticidad del sentir, y el cual se publicó, o sea, se publicó con un montón de microhistorias de todas esas mujeres víctimas de las violencias de este país y de esta guerra fratricida que a veces nos cobija, y creo que es un elemento muy bello. Y finalmente yo creo que el arte nos pone a 2 cosas, y creo que por ahí es, yo estoy convencida que por ahí es. Nosotros somos producidos por un modelo patriarcal, ¿cierto? Los hombres y mujeres somos producto de un modelo que nos educa, que nos socializa en unas condiciones de género desiguales, y entonces desde el arte nosotros ponemos, digamos, esas reflexiones que es importante poner frente a los derechos de las mujeres, frente a los temas de la igualdad, frente a las violencias, frente a, digamos, a poner un discurso que para nosotros es fundamental, es que la diversidad es lo normal, no lo otro, lo dicotómico, lo hegemónico, la diversidad es lo normal, o sea, que eso que hay, digamos, de ser homosexual, transexual, o sea, todas esas maneras de ser estaban invisibilizadas, y ponerlas en lo visible, y por eso visibilizarlas para que las normalicemos, no para que veamos eso como un asunto exótico, sino como un asunto que está ahí, que nos habita, que ser homosexual, que ser transexual, que tenemos todos y existimos acá. Creo que ha sido un lugar que para nosotros, sobre todo con los jóvenes, ha sido muy importante, ¿cierto? Ha sido muy importante porque los jóvenes son socializados en ese modelo, y a través del arte podemos hacer eso. Y finalmente yo creo que hay una cosa que también es muy interesante, que lo dijo Natalia al inicio, es el tema de, para muchas mujeres jóvenes, yo trabajo con muchas mujeres jóvenes, el tema del feminismo es un tabú, ¿cierto? Entonces, acercarlas al feminismo como un discurso humanista, como el último de los humanismos, que va a transformar esa lógica capitalista y patriarcal que tenemos, y que de una u otra manera las conecta, digamos, en ese reconocimiento de que ellas están ahí estudiando en la universidad, porque un montón de mujeres se pelearon eso, ¿cierto? Que eso no se lo dio a alguien que por el Espíritu Santo, ¿cierto? Creo que es también muy interesante, porque a través de ese ejercicio las chicas y los chicos se van dando cuenta de que todos esos derechos son conquistas de un montón de mujeres y de un montón de seres que se pelearon el tema del racismo, que los indígenas tienen hoy unas disputas por la tierra. Entonces creo que desde el arte nos posibilita, o sea, nos posibilita eso, ¿cierto? Eso de una manera más amorosa, ¿cierto? Yo lo pienso así, como más hospitalaria, y donde los jóvenes se van moviendo del lugar, van generando preguntas y búsquedas, y por eso para nosotros el arte es un elemento fundamental de poder buscar esas transformaciones a las que les apostamos, como dice Tere, que creemos profundamente que otros mundos son posibles a pesar del miedo, porque creo que el miedo este país, sobre todo Colombia, nos habita el miedo, y queremos romper el miedo y el silencio. Creo que eso es lo que hace el arte para nosotros. Muchas gracias por eso, y qué bonito, porque entonces ya no solamente estamos hablando de resistencia y de lucha, sino de esas palabras que ustedes nos traen como la construcción de la memoria, de contar y narrar nuestras historias,
de conquistar lo público, donde nos han dicho que las mujeres no podemos, no debemos estar, de la transformación, y yo le agregaría también el poder del arte en nuestros procesos de sanación, ¿cierto? Quisiera pasar a la siguiente pregunta, y está relacionada con el título de este evento del día de hoy, porque solamente empezar a compartirlo, a publicarlo y empezar a recibir preguntas, me decía, bueno, esta tiene que ser una de las preguntas más importantes que resolvamos en el conversatorio, y es ¿por qué? ¿Por qué los derechos de las mujeres? ¿Por qué nuestros derechos y la equidad y la igualdad de género deben estar en el centro de los derechos humanos? ¿Cierto? Es como analizar y que ustedes nos cuenten desde su perspectiva, porque entonces ya empezábamos a escuchar a esto, quiere decir que entonces los derechos de las mujeres van a estar por encima de los de los hombres o del de otras poblaciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es esa la propuesta de nosotras hoy? No sé, Alexa, si quieras empezar tú, vamos a ver qué tal te estamos escuchando. Activa por favor tu micrófono para ver si, porque ahorita te escuchamos bastante cortada. Bueno, creo que vamos a tener problemas con Alexa nuevamente. Entonces, si quieres, Mónica, empezamos. O bueno, ahí se activó. Hola, hola, ¿me escuchan? Ay, ya, hola, momento de la comunicación, pero aquí estamos. Nati, Sí, sí, creo que esa es una incógnita que nos venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? El por qué no pasa eso, por qué los derechos de de las personas, de las mujeres, eh, no ocupan un lugar importante en estos procesos sociales comunitarios. Eh, Sin lugar a dudas, mmm, creo que ese es un gran reto que tenemos las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los activistas, los artistas, bueno, todos quienes nos proponemos de alguna manera transformar esos imaginarios culturales. Eh, pues tú sabes la lucha que nos hemos venido dando las mujeres trans en Latinoamérica, en Colombia, en Medellín, y bueno, mm, pues me quedo corta, ¿no? Eh, Porque es que son muchas las dificultades y las circunstancias que impiden responder esa pregunta, ¿no? Pues finalmente eh, creo que la respuesta va a estar en la tarea de todos y cada uno de nosotras y de nosotros, quienes nos proponemos, como les dije, eh, transformar esos imaginarios culturales. Yo estoy liderando un proceso con mujeres rurales, no en el municipio de Guadalupe, en la vereda del Guadual, a 13 kilómetros en un territorio por las violencias, por la guerra, ¿no? En un territorio azotado también por el asunto del, del narcotráfico y bueno, el trabajo que se viene haciendo allá es precisamente la reconstrucción, ¿no? En el marco del conflicto. Alexa, disculpa. Bueno, ahí tenemos esa tarea que de alguna manera es precisamente poner diversas y hay un asunto bien complejo en ese sentido. Gracias. Bueno,
más o menos les cuento un poco. Alexandra hace parte de un proceso de mujeres que se nombran mujeres campesinas y rurales. En este momento están en un proceso de empoderamiento económico porque, y creo que bueno, ojalá en otro espacio podamos abrir nuevamente el micrófono de Alexa, porque tenemos mucho que aprender, sobre todo sobre el tema de las interseccionalidades, ¿cierto? Ella trabaja con mujeres trans, con mujeres rurales que además han pasado por situaciones de violencia y del conflicto armado. Entonces, gracias Alexa por estar acá y sentimos mucho no poderte escuchar bien. Mónica, porque nuestros derechos, la equidad y la igualdad los debemos poner en el centro de los derechos humanos? Yo creo fundamentalmente por dos razones. La primera, porque si hablamos de desigualdad, de pobreza en el mundo, tiene cara de mujer, negra y indígena, ¿cierto? Yo creo que romper, digamos, el sistema capitalista desigual que tenemos en el mundo implica reconocerle los derechos que históricamente las mujeres no tienen, ¿cierto? No han tenido, ¿cierto? Entonces creo que pensarse, digamos, asuntos, por ejemplo, las violencias de género, los feminicidios, por ejemplo, en Colombia están disparados, las violencias contra la vida de las mujeres, el acoso sexual, las violaciones, o sea, eso, digamos, es un tema, y se lo digo porque yo lo vivo cuando yo trabajo en mi clase con mis estudiantes, un tema, yo tengo estudiantes hombres y mujeres en mi clase y les hablo, bueno, y les hago una encuesta porque es un juego, ¿quiénes han sido acosados sexualmente? Todas son mujeres, ¿cierto? ¿Quiénes de una u otra manera tienen en su historia o cercanos una historia de incluso de violencia sexual? Son mujeres. Entonces yo sí creo por eso que poner en el centro de la lucha de los derechos, el derecho de las mujeres implica poner en lo público y en la reivindicación de derechos asuntos que históricamente hoy son muy problemáticos, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer asunto. Y el segundo asunto, creo que si nosotros logramos la igualdad, ¿cierto? La igualdad de derechos y oportunidades, yo creo que haríamos sociedades más equitativas y más humanas. Yo creo que todo esta apuesta que tenemos las mujeres por transformar el mundo, o sea, las mujeres hemos reivindicado, al menos en Colombia, las luchas pacíficas, por ejemplo, el tema de la paz, el tema del cuidado. Entonces creo que son temas que son centrales y las mujeres las ponen al centro de eso. Entonces creo que hablar de los derechos, como tú dices, de poner al centro del debate los derechos humanos, los derechos de las mujeres, nos permitiría ir caminando a sociedades más humanas, a ciudades más humanizadas, yo diría más humanizadas, no humanas, no más humanizadas, más equitativas, rompiendo las brechas de la desigualdad, porque también la desigualdad, si nosotros vamos a mirar en todos los campos, en los campos laborales, en los campos educativos, en los campos salariales, hay una brecha que tenemos que saldar las mujeres. Entonces yo creo que sí, por eso deberíamos poner al centro el tema de los derechos de las mujeres. Teri. Teri, te escuchamos. Muchas gracias. Pues coincido plenamente con lo que antes han mencionado tanto Alexandra como Mónica. Pues sí, como básicamente se resumiría en la respuesta en decir por qué no tenemos derechos, ¿no? Y porque ha sido todo un proceso de conquista. Justo estamos aquí por la resistencia de muchas mujeres y los espacios que tenemos ganados es por la existencia de muchas mujeres. Aunque el discurso de derechos humanos suena realmente muy bonito y muy alentador, históricamente los derechos se ganan y se exigen, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que estar en el centro? Porque queremos vivir y queremos vivir bien, ¿no? El principio fundamental de los derechos humanos es este derecho a la búsqueda de la felicidad.
y pues a nosotros se nos niega desde la vida misma, ¿no? Entonces desde ahí estamos en este proceso de conquistar y de conquistar vidas plenas y felices. Decían las zapatistas en algún momento en uno de esos encuentros, ¿no? Vamos a construir el mundo que merecemos. Este mundo ha sido hecho por hombres, sobre todo pensando como desde este sistema de Occidente que es sumamente patriarcal, sumamente violento, jerárquico, ¿no? La violencia tiene un origen profundamente patriarcal y tiene origen en esa competencia del hombre, como se les enseña a los hombres de competir, de reafirmar su masculinidad, de imponerse. Pensemos en el hombre colonizador y pues es eso, el hombre que conquista, y justamente esto ha provocado mucho dolor y mucha violencia en el mundo. Y lo que decían las compañeras zapatistas es, pues vamos a construirnos el mundo que merecemos, y justamente este mundo que merecemos no es un mundo donde nos impongamos a través del otro, sino aquí estamos las mujeres, incluso ahorita estamos hablando de defendernos más allá de un mundo binario, un mundo existente donde hay muchas formas de existir y de ser posible, ¿no? Y entonces justo nosotras estamos alimentando este mundo, mientras otros están alimentando la guerra y mientras el patriarcado alimenta un sistema de guerras a través de nuevos dispositivos o de discursos, allí estaban las mujeres buscando a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Colombia o en México, donde el tema de la desaparición, las madres se han tenido que encontrar, donde son madres de militares desaparecidos, madres de hijos que por alguna otra de policías federales o de hermanas o esposas donde se encontraron con las madres de los desaparecidos a manos de estas instituciones, y ellas mismas crearon estos procesos de reconciliación. Entonces, ¿por qué desde nosotras? Porque hay una forma de imaginar otro mundo posible, un mundo que sí tiene que ser anticolonial, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? Y pues sí, y ahora con estas nuevas discusiones que se están dando en Europa o en otros feminismos académicos, pues antihomofóbico, ¿no? Porque también estos fundamentalismos nos están arrastrando en el feminismo, y aquí sí nosotras como las Wanders recuperamos esto que dicen las compañeras zapatistas, ¿no? Pues primero vamos a mantenernos vivas y ya después nos metemos en otras discusiones. Pero pues ¿por qué? Porque básicamente nuestros derechos se nos han negado. Gracias, Mónica y Teresa, por eso tan bello. Y bueno, yo a eso también le agregaría como algunas cifras que tenemos acá, y es que pues las tomo de ONU Mujeres, y solamente el 10% de los estados, de los países son gobernados por mujeres, ¿cierto? Porque a veces nos dicen como que ustedes ya están en la política, ustedes ya pueden votar, ustedes ya pueden estudiar, pues, ¿qué más quieren, cierto? 155 países han aprobado leyes relacionadas con el tema de violencia doméstica o con el tema de acoso sexual. Sin embargo, esas leyes, y pues creo que lo vivimos en México, en Colombia, en Latinoamérica y en muchos países del mundo, no es necesario con las leyes, ¿cierto? No nos quedamos contentas con la norma, queremos hacer parte de la implementación, de la protección de esas leyes que protegen nuestros derechos, porque pues nuestros derechos en el papel ya están, en la Convención de los Derechos Humanos están ahí, pero los movimientos feministas abogamos también porque nosotras empecemos a conquistar esos espacios de poder donde seamos nosotras mismas quienes estemos ahí creando las leyes que los hombres han creado por nosotras, ¿cierto? Para cerrar este espacio y pasar como al segundo momento del conversatorio donde tenemos invitados, quisiera preguntarles si es en este momento en la sala de Zoom y a través del Facebook, y puede que en unos días a través de YouTube, nos estén viendo mujeres que no hacen parte o de un movimiento o de una organización o de una corporación, ¿cierto? Y que de pronto creen que este asunto de la lucha y la resistencia por nuestros derechos solamente se puede hacer desde estos escenarios. Ustedes como mujeres, como lideresas, como representantes de nosotras, ¿qué les podríamos decir a ellas?
cómo podríamos alentarlas, qué estrategias, qué herramientas, qué invitación les hacemos para que desde cada uno de esos escenarios, desde cada uno de los lugares donde estemos, esta sea una lucha colectiva de todas y cada una de las mujeres, en este caso de América Latina, pero también pues del mundo si nos están escuchando. Si quieres empecemos, Mónica. Activando el micrófono. A ver, yo que le diría frente a eso, yo creo que yo invitaría fundamentalmente a estas mujeres, todas nosotras, yo me reivindico como una feminista en construcción, o sea, yo sería hoy una ama de casa aguantándome marido, que de pronto y cuidando niños si yo no hubiera pasado por alguna escuela que me hubiera dicho cosas distintas, ¿cierto? Entonces yo creo fundamentalmente dos cosas que les diría. Una es que el feminismo no es el enemigo, el patriarcado es el enemigo, el que nos hace que no tengamos hoy posibilidades de soñar, ¿cierto? Les diría también, yo pensaría y creo que desde ese lugar es que tenemos que empezar, yo creo que las transformaciones empiezan desde lo cotidiano, o sea, uno cambia el mundo desde esos lugares cotidianos, porque yo creo que la transformación de todo lo que nos está pasando en tema de derechos, en tema de ese sistema que a veces nos oprime, tiene que ver con que los espacios de socialización se perpetúan y por tanto yo creo que la gran revolución que tenemos que hacer es de carácter cultural, ¿cierto? Cultural en términos de cómo nos entendemos y nos nombramos hombres o mujeres, de cómo nos relacionamos, de cómo jugamos, de cómo vivimos el mundo. Yo creo que incluso yo invito mucho, por ejemplo, a las mamás, les digo una cosa que es muy importante. Primero, que no vuelvan a leer los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Que el príncipe azul o el barba azul que está allá no existe y que es mejor, y que hay otros cuentos maravillosos como los de Amalia Lobo, ¿cierto? Eso sería una cosa. Lo segundo es invitar a que los juguetes no tienen sexo. O sea, yo creo que también desde ahí nos van instalando como una serie de cosas que... Y tercero, que creo que los roles que nos asignan culturalmente a hombres y mujeres tienen que cambiar. O sea, que a mí me gusta mucho, y por aquí veo a ese hombre que yo amo tanto, se llama Andrés Marín, por aquí lo veo, Andrés Marín y mi cabellito de mar, aquí lo estoy viendo, que decía Andrés, cuando él decía, me niego profundamente que lo femenino sea endilgado a las mujeres. O sea, eso lo femenino también lo pueden tener los hombres, pero también eso masculino las mujeres lo tenemos, ¿cierto? Entonces, eso es una invitación que yo les haría a aquellas que nunca han como transitado por estas luchas, pero también a reconocer que esos derechos que ellas hoy, o sea, el hecho de que ellas puedan estudiar, el hecho de que ellas puedan ir a votar, el hecho de que ellas hoy se puedan poner una falda, el hecho de que ellas puedan ser dueñas de una casa, han sido producto de las luchas mismas de las mujeres, y que esas luchas las tenemos que defender con uñas y dientes. Yo les diría eso. Gracias, Mónica. Teresa. Gracias. Pues sí, al igual que esta Mónica, empezaré justo con esto privado que es profundamente político, ¿no? Eso, pensando primero de dónde venimos nosotras. Por ejemplo, yo me asumo, yo crecí entre puras mujeres y me asumo producto de esas mujeres. Estoy aquí, mi fuerza viene de esas mujeres, ¿no? Pensando también, pues yo estoy aquí, pero en realidad tengo o estamos todo un equipo en las Banders que son las que me sostienen y las que cada día me impulsan y las que cada día me defienden. Y somos las Banders, mis compañeras, Cela, Giovanna, Daniela, Michelle, Cari, Selma, pero también somos y soy producto de todas las redes que nos tejemos día a día, ¿no? Soy mi hermana, soy las mujeres que acompañamos,
soy pues todas las redes de mujeres que nos ayudan a hacer posible la defensa de los derechos de las mujeres. Soy las mujeres con las que he tocado puertas por justicia, por acceso a seguridad de otras mujeres. Y finalmente yo les diría a todas esas mujeres que no se identifican con o que todavía no se avientan ese paso, primero, cada mujer que decide decir hasta acá y romper el pacto de silencio patriarcal de la violencia, se convierte en defensora de su propio proceso y con Perdóname, Teresa, un segundo. Hay una persona en la sala que tiene el nombre de Tere. Le pedimos el favor, por favor, de cerrar su micrófono. Lo mismo a Josué Castañeda. Gracias. Y pues bueno, les diría como que eso, que hagan redes con otras mujeres, que no están solas, que no estamos solas y que finalmente si ellas comienzan a tejer redes con sus madres, con sus hermanas, con sus vecinas, con las mujeres que estén dispuestas a tejer esas redes, pues se van a sentir acompañadas, se van a dar cuenta del poder de nuestra fuerza que tenemos nosotras y del poder que tenemos en eso para transformarlo, ¿no? Y si en eso hay hombres que se sienten interpelados, con ganas de cambiar, de cuestionarse, pues qué bueno, ¿no? Ellos podrán buscar sus propios mecanismos, podrán preguntarnos, podrán unirse, pero principalmente que tejamos, ¿no? Y esto otro, que propiciemos momentos de diálogo, que cuando dialogamos, que cuando hablamos, vemos que lo que me pasa a mí, Tere, en la Ciudad de México, le pasa a Paola en Toronto y le pasa a Mónica en Colombia, ¿no? Entonces, esto que creemos que es solo nuestro, que nos pasa, que nos da pena, que creemos que es único, pues en realidad nos pasa a todas porque es un asunto político, es común y es parte de este sistema misógino, machista y patriarcal, pero que juntas podemos hacerle frente. Eso. Qué bonito eso, Tere y Mónica. Pues bueno, muchísimas Natalia. gracias por acompañarnos en este espacio. Alexa activó el micrófono, no sé si quieres decir algo. Ya estamos cerrando por el lado. Bueno, sí, no, bueno, no me voy a extender mucho, simplemente quiero añadir a lo que las compañeras han dicho, es que vemos en el común de las mujeres que muchas se quejan por las violencias a las que son sometidas, ¿no? Pero sin embargo hay ese miedo a resistir, ¿no? Entonces, yo le diría a esas mujeres que primero que todo, para hacer cambios estructurales sociales tenemos que cambiar nosotras mismas, ¿no? Y la invitación es a eso, a cambiar, pero es a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de cambiar esa educación misógina, patriarcal que hemos recibido por una educación más sororaria, ¿no? Y que pues si nos juntamos todas y si todas resistimos, pues seguramente vamos a poder ser, pues a recuperar totalmente esos espacios que el patriarcado y el machismo nos ha quitado, ¿no? Entonces, pues es como a a la invitación que yo haría a todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexa. Qué bueno que te pudimos escuchar, así sea un momentico al final, pero seguro tendremos otra oportunidad de escuchar tu experiencia allá con el grupo de mujeres campesinas y mujeres trans. Bueno, a Mónica y a Teresa, muchísimas gracias por esas palabras, por inspirarnos, ¿cierto? Porque yo creo que también este era un espacio de inspiración. Yo me voy súper inspirada con las experiencias de ustedes, con ese mensaje y con el trabajo que hace Mónica, por ejemplo, con las mujeres jóvenes. Creo que es ahí también donde tenemos que centrarnos, el trabajo con los niños y las niñas. Yo ahí también le agregaría eso,
que en casa podemos empezar a derrotar esos roles y esos estereotipos de género que nos han encasillado y que se han convertido en la raíz de las violencias de género contra lo femenino, ¿cierto? Y con base en lo que decía Teresa sobre, bueno, y si los hombres se quieren unir, pues que pregunten, que nos toquen la puerta. Les cuento que en este segundo momento de este evento, precisamente le vamos a abrir la puerta y el micrófono a 3 hombres que nos van a hablar de su perspectiva, pues nos van a decir por qué la protección, la equidad de género, la protección de nuestros derechos también es un asunto de hombres y también es un asunto que a ellos los tiene que sacudir. Entonces, bueno, no sé si quieran decir algo antes de que nos despidamos nosotras 3, Mónica y Tere, para pasar a ese segundo momento. Mónica. Se me demora para activarme el micrófono. No, yo también me voy muy emocionada, yo oigo a Teresa y también digo, ay, tan bella, esas realidades que nos van tejiendo y que nos van conectando, me encanta estar en este tejido pues que hemos hecho con Musear y como digamos, como esos pretextos para podernos encontrar y poder conversar de cosas que son muy importantes para nosotras y nosotros, ¿cierto? Y nosotros también. Alexa, también rico volverte a encontrar por acá. Yo la conozco por ahí también de Andares cuando estaba haciendo su práctica en el SENA y maravilloso lo que ha hecho. Valoro mucho su trabajo, bello porque es un trabajo amoroso que ha hecho, lo reivindico mucho porque es un trabajo donde ella se reivindica como mujer trans, que conecta con los otros y pone en el camino de la reflexión eso que somos y que amorosamente lo pone para que la gente transforme. Entonces me encanta verte, Alexa, por aquí. Bueno, rico, muy bonito este espacio. Gracias. Gracias a ti. Y pues yo nada más igual agradecer mucho por el espacio, agradecerle a Paola. Me da muchísimo gusto también como volverme a tejer con Paola. Nos conocimos en la caravana migrante y pues bueno, me da muchísimo gusto poder volver a conectar con ella. Y también pues me da mucho gusto conocerlas a ustedes, conectar, pues sí, también quiero agradecer, bueno, pues igual invitarlas a que visiten la página de las Banders, a que continuemos tejiendo redes. También me voy muy motivada por su trabajo, por sus palabras. Justo también de ahí siempre viene la fuerza de interpelarnos en los diálogos, de conocer todas estas luchas y estas resistencias y estas apuestas. Y pues bueno, también, pues no sé, me maravilla mucho que ahorita haya un diálogo entre hombres y recordé solamente a Rita Segato, ¿no? Que dice que el patriarcado a quien lastima primeramente es a los hombres, entonces, pues qué bueno que empiecen en sus espacios a deconstruirse, a cuestionarse. Bueno, gracias a ustedes 3 y invito entonces a los Andreses, que son Bueno, dos Andreses. Ay, Alexa, qué pena contigo, que me aparece que tu no, intermitente, entonces, dale, sí, adelante. no. Yo espero que me escuchen mi despedida. Muy agradecida contigo por haberme invitado. Encantadísima de encontrarme otra vez con Mónica también. Un abrazo. Y con Teresa, pues nada, maravillada, me voy con tu propuesta y sin lugar a dudas, estos espacios nos van a seguir fortaleciendo para seguir haciendo cambios estructurales que nos beneficien a todas. Un abrazo, un beso y con el amor de... Gracias, Alexa, muchas gracias. Bueno, Chao. entonces, chao, gracias. A los Andreses y a Carlos les invito entonces a que prendan sus cámaras. Gracias. Carlos. Bueno, buenas tardes a todas, todes y todas aquellas personas que se han conectado a este conversatorio. Estamos aquí con Andrés Marín, creador y líder de Caballito de Mar, una propuesta social que desde el arte y los relatos transmedia nos invita a cuestionar
las violencias, la masculinidad hegemónica, patriarcal, y plantea otras maneras de ser hombre. Y estamos también con Andrés de Ávila, abogado especialista en Derecho Penal. Ha trabajado en el Consultorio Jurídico de la Universidad Externa de Colombia, en la asesoría y representación de mujeres víctimas de violencias de género. Adicionalmente, fue asesor del juez 26 penal del Circuito de Bogotá en el juzgamiento de delitos sexuales y violencia de género. Bueno, Andrés Marín, un saludito para darle la bienvenida a toda la gente que hay acá conectada. Hola Carlos, qué gusto verte después de tanto tiempo. Un saludo amoroso para la Fundación Poderosas, para ustedes que están acá hablando de un tema que me gusta mucho cada que está puesto sobre la mesa porque va precisamente combatiendo la expresión que quieren naturalizar como otra vez van a hablar de esto, pero si ya todo esto está dicho, sí, ya sabemos, ya entendemos, nunca es suficiente cuando se trata de un tema que tiene las consecuencias tales que hemos conocido y que seguimos siendo testigos y testigas. Así que gracias por este espacio en este cierre de año para hablar de un tema que amo y que considero relevante y fundante en mi vida y en mi futuro. Gracias, Carlos, y un abrazo a todos y a todas. Andrés, muchas gracias a vos por estar acá, por participar. Seguramente muchas personas dirán, otra vez ese tema, otra vez bien con eso, pero finalmente yo no he sido testigo de muchos espacios en que seamos los hombres quienes conversemos de ese tema y nos cuestionemos y también cuestionemos también otras mujeres que no comparten la visión del feminismo y de los derechos de las mujeres. Andrés de Ávila, bienvenido. Hola Carlos, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola Carlos, hola Andrés, hola a todas las personas que están hoy aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante, en eso concuerdo con Andrés, generar este tipo de espacios. Yo creo que gracias al Internet y a las nuevas tecnologías de la comunicación e información, el colectivo social de las mujeres se encuentra en una época importante de empoderamiento como género, y es muy importante que nosotros también hagamos parte de este espacio para hablar de estos temas. Perfecto, muchas gracias Andrés también por estar acá. Tenemos dos visiones, Andrés Marín es comunicador, Andrés de Ávila es abogado, dos visiones culturales y jurídicas muy importantes pues, para tener en cuenta en esta discusión de derechos de las mujeres. Voy a empezar con un fragmento que saqué de la página de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y creo que sirve como marco para entender por qué hablamos de derechos humanos específicamente para la población de las mujeres. Si bien mujeres y hombres tienen los mismos derechos desde que nacen y durante toda la vida, ambos viven situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ahí está el meollo del asunto. Hablamos de derechos humanos de las mujeres porque, aun cuando los derechos son aplicables a todas las personas, existen en la práctica diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de estos. Bueno, estamos en el marco de la Semana de los Derechos Humanos, celebrando los derechos humanos de las mujeres aquí en este espacio particularmente, conmemorando también las vidas de todas aquellas mujeres que históricamente han dado todo de sí por sus derechos. Y aquí estamos tres hombres hablando de eso. Sé que muchas personas creen que los hombres no tenemos por qué hacer parte de esta discusión, de esta lucha, y por eso les pregunto a ustedes por qué los derechos de las mujeres también son un asunto nuestro. Andrés Marín. Gracias, Carlos. Una pregunta que ya Teresa en su despedida daba un poco anticipaba la respuesta, o al menos la que yo creo. Es que esto no es en contra de, sino con. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la común humanidad, ¿cierto? De dejar un poco estático ese vicio de etiquetar y separar, que es lo que quiere el biopoder, ¿cierto? Separar, etiquetar, casi que vestir de belicismo todo, incluyendo el género,
Y esto es cosa de hombres, evidentemente, porque hemos sido primero los victimarios número uno en función de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Y en segundo lugar, porque como les anunciaba que decía Teresa, acá en este poder patriarcal hay una tríada de violencia, y esa tríada empieza con la violencia del hombre hacia sí mismo, la violencia del hombre con otros hombres y la violencia del hombre con la mujer, o con lo femenino, porque quisiera ir más allá cuando suelo profundizar mucho en el tema de que, bueno, que considero que femenino y mujer no son correlatos, no son sinónimos, y cuando es lo femenino también lo que es atacado y vulnerado, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con lo femenino es atacado. Es un asunto de hombres porque esta violencia vulnera todos los ecosistemas, se mete en todo, se mete en lo jurídico, en lo cultural, en lo psíquico, en lo estructural de la sociedad. Así que no les corresponde a ellas solamente, sino que nos corresponde. El problema, Carlos y Andrés y amigos y amigas que yo veo, es que en ese juego de dividir, a veces algunas corrientes feministas dicen, no, ustedes con lo suyo, nosotras luchamos solas, ustedes están en su asunto, ¿cuándo los hombres van a luchar contra el patriarcado? ¿Cuándo van a renunciar a la percepción de derecho de sus privilegios o a su poder? Entonces quiero resaltar que es un asunto más que de hombres o de mujeres, es de la común humanidad. Si queremos mejorarnos como humanidad, habría que combatir, bueno, aunque es un término también bélico, quisiera encontrar otros, despelucar, eh, remover, causar un movimiento telúrico frente al tema de los derechos humanos. Y siento que los hombres hemos sido muy cómodos a veces en función de que sí, son los movimientos feministas, es el Estado, es esa gente, son los sociólogos, los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales. Y no, yo estoy de acuerdo, dicen unos, yo estoy de acuerdo en que luchen y en que eso es que el machismo es tremendo, pero el hombre sujeto no se organiza, ¿cierto? Con otros hombres para hablar de esto y para poner su voz, su voto y sobre todo su acción en transformar. Por eso creo que es un asunto de nosotros también en igual condición de responsabilidad, Carlos. Andrés de Ávila. Creo que de ahora en adelante les voy a decir por el apellido porque me queda muy largo diferenciarlos. ¿Vos qué decís, Andrés? Eh, claro, no, estoy muy de acuerdo con lo que dice mi compañero Andrés Marín. Yo creo que históricamente ha existido una invisibilización de los derechos de la mujer en su lucha. Pues digamos que inicialmente, si uno se va un poco atrás con la Revolución Francesa, digamos, se alcanzó, digamos, una igualdad formal en la lucha por los derechos humanos, con la Declaración de los Derechos del Hombre, en la que no se habló nada acerca de los derechos de la mujer. Sí, era, digamos, una lucha de igualdad, pero una lucha de igualdad por el hombre, para el hombre, donde se invisibilizó a la mujer. Ya luego con la llegada, digamos, del Estado social de derecho y las democracias, digamos, de la segunda mitad del siglo XX para acá, ya se empezó a ver una visibilización mucho más paulatina y marcada de los derechos de la mujer. Y es importante resaltar que la mujer no solo conforma más de la mitad de la población, son mayoría, sino que también hace parte de cada uno de los grupos de los cuales tradicionalmente ha sido discriminado, ¿no? Entonces, digamos, por eso, respondiendo un poco a la pregunta también anterior, por eso la mujer tiene que estar en el centro, pero al mismo tiempo tiene que estar en el centro acompañado del hombre, porque el asunto de la lucha por los derechos humanos no es un asunto solo de las personas que conforman esos grupos históricamente discriminados. También es un asunto pues de los hombres y de las personas que se encuentran en el privilegio. Solo de esa manera se llega a lo que se puede denominar una igualdad sustancial y no solo una igualdad formal que está en el papel, que no sirve, digamos, para nada cuando se trata de la promoción de los derechos de la mujer. Bueno, creo que me respondieron un par de preguntas que tenía un poco más acá en el libreto que había hecho, entonces voy a englobar un poco. Creo que, como decía Teresa y como recalcó Andrés Marín también, luchar por los derechos de las mujeres, bueno, Teresa lo decía así,
los primeros afectados con el patriarcado somos los mismos hombres. Luchar y trabajar por el derecho de las mujeres beneficia en general, como han dicho ustedes, es que somos parte de un conglomerado social, ¿cierto? El beneficio de cada individuo, cada sujeto, cada sujeta de ese conglomerado social nos va a beneficiar. Entonces, creo que ahí está parte de la motivación de nuestra lucha, ¿cierto? Desde aquí quiero empezar con Andrés de Ávila, como abogado que es. Andrés Marín mencionaba el tema de mujeres y lo femenino, y creo que vos con el consultorio jurídico, ¿cierto?, la asesoría por los derechos de las mujeres, te topaste con complejidades de personas que no necesariamente eran identificadas en el papel por el Estado como mujeres. ¿Qué puede ahí hacer como el estamento que normalmente es controlado por hombres para garantizar que los derechos se cumplan a cabalidad de cada uno de los sujetos y sujetas que vienen a participar de estos cuestionamientos, de estas preguntas, que son víctimas? Claro. Pues es importante resaltar que, digamos, mujer no es solo la que nace biológicamente siendo mujer, ¿no? Y eso es algo que nosotros como abogados y como personas que luchamos por la promoción de los derechos de la mujer tenemos que tener claro, porque esto ha sido un asunto que ha suscitado gran debate al interior de los organismos judiciales. En el año 2016 aproximadamente se expidió una reforma en el Código Penal que establece el delito de feminicidio como delito autónomo al homicidio. Digamos, para no entrar tampoco en un lenguaje tan técnico, feminicidio es simplemente un delito en el cual se acaba con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, pero no solo una mujer en términos biológicos, sino de aquella persona que se identifique como mujer. Entonces, nosotros desde el consultorio jurídico de la Universidad Externado de Colombia asumimos la representación judicial. Lastimosamente, de muchos casos en los cuales personas que se identificaban como mujer fueron víctimas de violencia sexual, pero al mismo tiempo también de homicidio, para la reivindicación de sus derechos al interior de la rama judicial. Y eso fue una lucha que inició, digamos, con mayor visibilización, precisamente a partir de la modificación del Código Penal con el delito de feminicidio como delito autónomo. Muchas gracias, Andrés de Ávila. Creo que eso nos da como luces, ¿cierto?, a preguntas que muchas veces nos hacemos y por no tener el contexto jurídico no sabemos qué decir. Andrés Marín, vos que ponías en cuestión esto de lo femenino y ser mujer como algo paralelo, vos desde el área social, creo que hay líneas muy difíciles de delimitar, en este caso lo femenino y ser mujer. ¿Vos cómo definirías entonces otras violencias o otras vulneraciones de derechos que se cometen contra personas que estéticamente o se identifican con lo femenino, pero que de pronto no son cubiertas bajo los derechos de las mujeres? Carlos, qué pregunta más compleja, pero la respuesta yo la daría simple, es violencia, ¿cierto? O sea, no, me voy a la literatura cuando dicen es que es una historia homoerótica. No, no es homoerótica, es una historia de amor. Sí, no necesariamente tiene que tener ese sello. Yo siento que la violencia machista se ha atravesado en todo, sí es importante verla, pero ya lo decía Andrés en su momento, en lo jurídico hay violencia, ¿cierto? También la violencia machista también es violencia jurídica, también es violencia económica, también está en la salud, también es violencia física, ¿cierto? Y sigue siendo, por ejemplo, es violencia cultural en términos, en la música, por ejemplo, está constantemente. Cuando hay un feminicidio de una chica trans y el periodista dice, asesinaron a un hombre que se hacía llamar Lorena, ahí hay violencia, ¿cierto? Es una violencia mezclada con ignorancia,
precisamente porque la educación nuestra ha sido muy débil en términos moralistas. Ahí no hemos ganado el año. Ha habido un problema estructural en tener una educación que permita no llegar a esos niveles de violencia naturalizada. En la música, en los dichos, en los memes, en el humor cotidiano, ¿cierto? Entonces, yo lo llamaría violencia sin necesidad, digamos, de poner que es violencia trans o violencia. Claro, sí debo decir que sí hay que hacer un énfasis en la violencia a la mujer, porque los niveles de proporción son pues impresionantemente desiguales. Me hiciste acordar, Carlos, de más que a Andrés le ha pasado, a nuestros compañeros y compañeras que están aquí viendo, cuando un hombre usa las falacias, por ejemplo, para tratar de derribar este tipo de conversaciones. No, es que a los hombres también nos violentan, es que a los hombres también nos violan, es que a los hombres también nos golpean, tratando de equiparar los argumentos de una violencia. Falacia de equivalencia. Claro, exactamente, mira, y lo dicen de manera natural, tratando de homologar una diferencia histórica en cifras, bueno, en todos los niveles. Y otra falacia cuando dicen, por ejemplo, que esta es más peligrosa a mi modo de ver, cuando dice que vamos a trabajar por ellas también, ¿cierto? Como esto que hacemos los hombres de nuevas masculinidades es por ellas. No, bien, es por nosotros también, ¿cierto? Nosotros que somos victimarios, pero también somos víctimas a niveles. El acto de nombrar, Carlos, se me hace muy difícil. No sabría cómo. Yo sigo, eh, o Caballito de Mar, por ejemplo, mi proyecto de una violencia interior y también, es decir, de mi producto, trata de descubrir una, sino tratar de mostrarlas todas, las que el patriarcado genera. Entonces, no sé cómo llamarlo. Finalmente, Eh, qué pena, Andrés, es que te no, cortaste, no sabía si ya habías terminado. Yo quiero disculpe, no. agregar algo. Adelante, Dale, Andrés. de Ávila. Sí, me parece muy importante eso que mencionaste acerca de la violencia en el lenguaje que se utiliza digamos, en los medios de comunicación, siempre que hay un acontecimiento o un hecho que constituye, digamos, relevancia a nivel periodístico. Lo vimos hace poco, este año incluso, con el homicidio de una chica trans que ocurrió a manos del Ejército Nacional. Mucho se habló al respecto y lastimosamente los medios de comunicación no tuvieron enfoque de género al momento de transmitir la noticia y se le revictimizó a esta persona y a su núcleo familiar al hablarse pues, de la manera en que se habló en los medios de comunicación. Ahí yo pienso que es muy importante, como Andrés lo señala, que exista educación y capacitación, y esto no solo para los medios de comunicación, sino también de todas las personas que tienen que ver con estos temas, para al momento de afrontar estos hechos, poder realizarlo, digamos, de la forma más respetuosa de los derechos de las personas. Al interior de la rama judicial y siguiendo los parámetros un poco de la Corte Constitucional, nosotros tenemos la obligación de modular el uso del lenguaje y de ser respetuoso en el lenguaje para no revictimizar a las personas que están siendo víctimas de violencia sexual y también pues, víctimas de otro tipo de violencia, principalmente las mujeres. Digamos que en el entorno judicial muchas veces se ve revictimizado y se ve, digamos, vulnerados sus derechos, más allá de una justicia. Lo que se le pasa es por un proceso muy penoso en el cual ellas sienten que se están siendo vulneradas y victimizadas una y otra vez. Me hicieron una pregunta por el chat, no sé si quieren que la responda por acá o por interno. Que de dónde sale la definición jurídica de género. No sé si es pertinente, digamos, que nosotros hablemos de eso. ¿Qué tan extensa podría ser? Tengo todavía una preguntita más. No es para nada extensa. Digamos, la labor de nosotros los abogados no es inventar
lo que ya se ha discutido y lo que está en el conocimiento, digamos, en el estado del arte y el círculo académico. Nosotros cuando nos vamos a la definición jurídica de género, simplemente llenar de contenido esa categoría con lo que se ha dicho, digamos, por la sexología y por la neurociencia y por las personas estudiosas de género acerca de lo que significa esa categoría para nosotros poder tomar una determinación dentro de un proceso judicial. Por ejemplo, si yo defino género como los sentimientos que yo tengo o como me identifico, sea hombre o mujer, independientemente pues de la biología y del sexo que yo tuve al nacer, pues yo puedo entender, digamos, que el género tiene más que ver con un tema de identificación personal y psicológica y no tanto como biológica. Entonces, digamos, ahí ya eso tiene, digamos, otro derrotero a nivel jurídico. Muchas gracias por la claridad. Quería resaltar algo de la respuesta, como comenzó Andrés Marín, y es que a veces uno cuando ignora el tema, uno reduce la vulneración de los derechos de las mujeres a dos cosas. Una que es casi que de pareja, en el hogar, el espacio privado, ¿cierto? Y la otra que es violencia física. Ahí vale la pena reconocer que es que el derecho de las mujeres va mucho más allá, es mucho más amplio. Y la ONU Mujeres reconoce varios derechos como educación, salud, al desarrollo, al trabajo. Ahí reconocemos o nos damos cuenta que la violencia no se ejerce desde un individuo únicamente, sino que es sistémica, es de todo el sistema, es estructural y es de toda la cultura. Ahorita Mónica Sepúlveda hablaba de eso, que la transformación debe ser cultural, ¿cierto? Digamos que la norma ya está, los derechos ya están, todavía quedan muchos por los que se están luchando, pero ya se ha hecho un avance. La dificultad es que no se cumplen o no se garantizan. Entonces la transformación ahí debe ser cultural y en la que nosotros estamos obligados a participar como entes culturales de la sociedad. Aquí les quería entonces preguntar cómo los hombres podemos ser parte del reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres, desde lo cotidiano. No necesariamente tiene que ser asociativo, no tiene que ser que en las grandes esferas, puede ser desde pequeños granos de arena. Bueno, Marín, cuéntanos. muchas gracias. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, primero hacer una alusión a un tema del tema de género, porque me hizo recordar a un escritor tremendo, a Yuval Noah Harari, cuando dice que todo esto es un orden ficcionado, ¿cierto? Que son órdenes ficcionados de la humanidad. Algunas luchas incluso van más allá, es decir, lo que hay que desmantelar es el concepto de género, en su binarismo, por ejemplo, aunque haya otras apariciones de nuevas formas, lo que proponen algunas luchas es incluso atacar el concepto de género, ¿cierto? De masculino, femenino. Solo lo pongo aquí como una anotación porque creo que ahí habrá un camino que se está abriendo y que dará nuevas disidencias, nuevas luchas, nuevas formas de aparición de discursos en contra de estas violencias. Lo segundo, el concepto de privado que acabas de mencionar en relación a la violencia. Y si me lo permiten, quiero leer solo un pedacito porque cuando dijiste eso me acordé de un texto que se llama Las 7 P's de la violencia de los hombres de Michael Kaufman y miren lo que dicen frente a lo público y lo privado de las violencias. A menudo recuerdo ese permiso cuando oigo sobre un hombre o una mujer que no llamó a la policía al percatarse que una vecina, un niño o una niña estaba siendo golpeada. Esto se considera un asunto privado, lo pone entre comillas. Abre a la pregunta, ¿podemos imaginar a alguien que mira que una tienda está siendo robada y rehusándose a llamar a la policía porque es un asunto privado entre el delincuente y el propietario del establecimiento? Yo creo que este pequeño párrafo da cuenta de cómo asumimos la violencia contra las mujeres culturalmente. Ah, no, eso es un problema de ellos, es un noviazgo, esa es la pareja, yo no me meto, ¿cierto?
frente a esa metáfora o ese ejemplo más bien de la tienda. Ahora, con la pregunta que nos haces Andrés y a mí de cómo hacer, yo tengo varias pistas ahí de las que he podido trabajar. No sé si todavía alguna de ellas de frutos, pero camino en la utopía frente a creer que el machismo se granulará algún día. La primera es desafiar y desmantelar esa estructura con actos artísticos. A mí me gusta el arte y es lo que me gusta hacer, y el arte propone más preguntas que juicios y prejuicios. Entonces creo que ahí voy a desafiar desde el arte al machismo con actos sociales que permitan cuestionar esa violencia. Segundo, redefinir la masculinidad, que es lo que también propongo, ¿cierto? No sé si el género, todavía no me inscribo en eso, no sé si llegaré, pero por el momento redefinir lo que conocemos como masculinidad, organizarnos e involucrar a otros hombres para trabajar en la cooperación con las mujeres, ojalá, al fin de dar pues una nueva posibilidad de sociedad. Si bien no es necesario, es un camino, o sea, no es el único. Y yo creo que trabajar con hombres que ejercen la violencia, ¿cierto? Porque a veces los atacamos mucho, los rechazamos, los señalamos, pero creo que simultáneamente tenemos que trabajar con ellos, sus percepciones, sus visiones de los privilegios, de la educación que han tenido. Eh, y bueno, insisto, lo mío será desde el periodismo, desde la cultura, desde el arte, incomodar, instaurar la agenda de la incomodidad frente a la masculinidad. No importa que me digan, claro, es que usted es marica y por eso está trabajando estos temas, no importa que me digan que soy poco macho, no importa que me digan que estoy nadando contra la corriente. Yo creo que en el arte, en la discusión y en la conversación, creo que pueden surgir nuevas formas de lucha. Eh, no sé cuáles todavía, no tengo muy bien el rostro de esta lucha, pero sí sé que tiene que ver con el camino. Entonces, perdón, es que me emociona mucho cuando hablo de esto. De Ávila, ¿qué Ok, decís vos ok. Creo que se cortó un momento la comunicación con Andrés Marín? con Sí. Andrés Marín, sí. Bueno, un poco para complementar lo que decía Andrés, eh, me parece muy interesante lo que él plantea del arte como mecanismo de reivindicación de los derechos de la mujer y de cuestionamiento de los estereotipos que existen hoy en día dentro de la sociedad de lo que se considera pues una mujer o un hombre y su rol dentro de la sociedad. Y es muy importante que nosotros como hombres nos cuestionemos esos roles, pero yo personalmente, digamos, cómo aportar al debate, yo pienso que es educación. Digamos, yo no puedo hablar a partir del arte porque no soy artista y me cuesta mucho el tema de la creatividad, pero sí me gusta mucho estudiar e informarme, y yo pienso que si los hombres eh, queremos aportar a este debate y estar como aliados de las mujeres, es importante que nos informemos, es importante que nos eduquemos, porque la educación es el único mecanismo para derrumbar los prejuicios. Y hablar en estos espacios eh, sirve simplemente para derrumbar mis propios prejuicios y cuestionarme todos los días, pues, si lo que estoy haciendo es lo correcto o digamos, o es necesario que lo piense y lo cambie. Entonces yo sí creo que la educación en temas de género, en temas de neurociencia, en temas de sexología, es muy importante y es lo que da la libertad para hablar de estos temas. La forma en que remataste me da pie para la última pregunta, y es que muchas veces nos hemos cuestionado, y digamos que nosotros estamos en este proceso, o digamos que un grupo de hombres estamos en este proceso aprendiendo y haciéndonos conscientes de los derechos de las mujeres, la equidad de género, el enfoque de género, pero a veces no tomamos acción para, en el, ¿cierto? En el espacio público, incluso cuestionar a otros hombres, que a veces creo que hace parte de un elemento vital para la transformación cultural. Ahí, entonces voy a un llamado de atención que hago, y es que
muchas mujeres históricamente han hecho un proceso, se han partido el brazo, por decirlo así. Es un decir porque sabemos que ha sido mucho más que eso, mucho más violento que partirse un brazo. Han hecho un esfuerzo enorme por lograr estos derechos históricamente, ¿cierto? Y han logrado incluso participación política, en fin. Ahora, muchas de las mujeres que han ocupado estos puestos han hecho un trabajo enorme, grandísimo, muy bello. Otras de las mujeres que han ocupado este espacio, que llegan con representación como mujeres, lo que han hecho es reproducir el discurso, no tienen un enfoque de género, reproducir el discurso machista, misógino, ¿cierto? Pero también encontramos que pueden haber otro grupo de hombres en estas instituciones de poder, de decisión, que tienen o pueden tener enfoque de género. Digamos que tienen tal vez la conciencia, no tienen la información, no se lo han preguntado todavía, no tienen la información o formación puntual en género, pero que podrían ser voceros también y asociarse con mujeres que trabajan el tema de los derechos de las mujeres. En Colombia vemos en la rama judicial, ¿cierto? En la rama ejecutiva, que hay mujeres que no tienen enfoque de género. Entonces están ocupando unos puestos que las mujeres luchadoras han ganado, pero finalmente no las están representando. ¿Cómo los hombres podemos hacer parte ahí de ese enfoque de género, de sumar a esa iniciativa de las mujeres desde los estamentos de poder, desde lo jurídico? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo creo, si no estoy diciendo, si recuerdo bien y no estoy diciendo mal la cita, creo que me dirán mis compañeras feministas que saben mucho mejor que yo, creo que era Simone de Beauvoir la que decía en el libro de Second Sex, que la clase opresora siempre tiene cómplices dentro de la clase oprimida, y son esas personas, digamos que dentro de su ignorancia, digamos, no solo hacen daño en la lucha de los derechos de la mujer en el sentido de que no la promocionan y no luchan por ella, sino que al ser parte de la clase oprimida, como que, ¿cómo se dice? Como que refuerzan esa discriminación que existe de los derechos de la mujer. Nosotros como hombres, digamos, como hombres que hemos estudiado el tema y como hombres que queremos aportar al debate, lo más importante, pienso yo, es hablar de esto. Y es hablar de esto no solo en estos espacios, sino hablar de esto en el trabajo, hablar de esto en la familia y lograr que cada vez seamos más aliados y cada vez que seamos mucho más las personas que luchamos por una igualdad sustancial. Al interior de la rama judicial es muy difícil, digamos, luchar por los derechos de la mujer más allá de lo que uno tiene, digamos, con los recursos que cuenta. Lastimosamente en Colombia tenemos una congestión judicial impresionante, una cantidad de trabajo desproporcionado, y eso repercute negativamente en la consecución de la justicia y en que se haga justicia en los derechos de la mujer. Yo sé que la mayoría de las mujeres y también la población LGBT debe estar, digamos, debe tener una especie de reticencia en contra de la justicia en Colombia, porque sienten que o perciben que no se hace justicia, digamos, en los casos de violencia sexual y en los casos de violación de derechos contra la mujer. Y es precisamente porque yo creo que a partir del gobierno nacional no se le da la importancia, digamos, a fortalecer estos mecanismos de protección de los derechos de la mujer. Y también me parece que desde la óptica del legislador se busca encontrar soluciones al problema de la violencia sexual y de la violencia estructural de la mujer desde un punto de vista populista, en el sentido de que, por ejemplo, únicamente se dice que el tema de los derechos de la mujer o el tema de la superación de la violencia sexual o de la violencia sexual como herramienta de guerra en el conflicto armado es una competencia del derecho penal, digamos, de mi especialidad. Y entonces el debate se circunscribe a que simplemente
se va a haber más cárcel o menos cárcel para los violadores de mujeres o para los violadores de niños. Y eso es una óptica que, si bien, digamos, está muy bien que se tenga ese debate, no soluciona a la final el problema de desigualdad que existe. ¿Por qué? Porque el tema debe ser de prevención. De nada sirve de que nosotros lleguemos a juzgar los delitos y a condenar a una persona porque cometió un homicidio en contra de una mujer, o sea, un feminicidio, cuando ya la mujer pues ya murió, ya a la mujer se le vulneraron sus derechos. Lo mismo para los temas de violencia sexual. Es por eso que yo creo que se debe invertir más en los mecanismos de prevención y educación. Lo que hace Andrés es muy importante, educación a partir del arte y educación también a partir de otros espacios para que nosotros logramos crear políticas públicas de prevención. No solo se trata de investigación y condena de los delitos que atentan en contra de la mujer, sino también de crear verdaderos mecanismos de prevención de estos y mecanismos en los cuales también hagan parte los hombres como protagonistas también. Muchas gracias, Andrés de Ávila. Marín, que... Yo complementaría la intervención de Andrés con la que me alineo, y es que ya lo decía Mónica también hace un momento, este es un asunto, no creamos, por ejemplo, que por tener una vicepresidenta en Colombia hay un gran avance en la materia, por ejemplo, o que se llegue a figuras de poder, más que en las estructuras de poder. Yo siento que la verdadera incomodidad, para no hablar de revolución, estoy tratando de desmontar esos términos, pero bueno, esa verdadera incomodidad está en la cultura, ¿cierto? En lo cotidiano que mencionaba Andrés. Es decir, la fuerte contribución que podemos hacer está en lo cotidiano, está en el bus, está en el comedor, está en la escuela, en la oficina, está en la fiesta, porque somos sociedades latinoamericanas muy doble moral, nos sabemos cuándo decir lo que el otro quiere escuchar o la otra quiere escuchar, lo decimos súper bien en los medios, en el Senado, bueno. Pero la realidad es otra, ¿cierto? Nos ponemos a escuchar la música que evidentemente habla del abuso, seguimos separando las estructuras de poder de hombres y mujeres, seguimos naturalizando las violencias. Entonces, siento, Carlos, que sería instaurando, insisto, la agenda de la incomodidad, incomodar culturalmente, contravertir, preguntar, instaurar estas conversaciones, escalarlas, y de manera muy íntima, muy cotidiana, ser un abanderado, abanderada de una lucha por los derechos humanos de todos, todas y todes, ¿cierto? No necesariamente tienes que portar una bandera, pero si la portas, qué bien también. Siento que la fuerza más profunda está en lo cotidiano, en la vida común y corriente, en la cultura, más que en los estamentos de poder, porque el patriarcado es audaz y también se disfraza, ¿cierto? También se hace parecer que es pro derechos humanos, que es pro feminista, que es... Y no, es como el capitalismo, cuando habla de capitalismo rosa y sensible, es capitalismo, ¿cierto? Entonces el machismo es audaz, es perverso, es bueno disfrazándose. Entonces la lucha está aquí, en el barrio, aquí en la esquina. A que pisamos la calle, incluso las casas, incluso el bar, el terreno de fútbol. Por supuesto. Andrés, muchas gracias por las claridades desde dos perspectivas muy diferentes que nos dan muchas herramientas para seguir discutiendo esto entre hombres y entre hombres con mujeres y mujeres con personas trans, en fin. Muchas gracias, feliz noche, los invitamos a que se queden en la acción artística. Claro, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao, chao. Y chicas. Gracias a los Andréses, a Carlos también por la moderación. Queríamos que este día de hoy tuviéramos precisamente distintas miradas sobre, bueno, ¿y qué se nos viene? Y cómo estamos desde ya trabajando y construyendo por la garantía de los derechos
de las mujeres, pero también por la equidad, por la igualdad de género, que es nuestra propuesta, traerla al centro de los derechos humanos. Estamos hablando de un tema artístico, creo que fue un tema que transversalizó la conversa, y les vamos a dejar un regalo. Construimos una propuesta artística con Elisa Pinzón, una mujer artista, entonces ella construyó un performance. Este performance lo construimos, o Melissa lo construyó, inspirada en las mujeres que ya no están, en las mujeres que la violencia machista nos ha quitado. Entonces, queremos mostrarles que somos las voces de las mujeres que ya no están y que somos el latido de sus corazones y que si tocan a una, nos tocan a todas, que estamos juntas porque somos más poderosas. En el chat y en las redes, en el chat de la sala de Zoom y en las redes sociales de Musarts, de Fundación Poderosas, van a encontrar este video porque queremos invitarles a que, bueno, hoy en Colombia se celebra el Día de las Velitas y seguramente muchas de las personas que están conectadas vamos a ahora prender velas, entonces queremos pedirles que una de esas velas la enciendan mientras ven ese video que les vamos a dejar en el chat. Y que lo compartan también con sus amigas, con sus familias, con las personas a quienes queramos tocar y sensibilizar con relación a estos temas. Entonces, ahí les vamos a dejar este regalo, esta propuesta artística. También queremos agradecer a todas las organizaciones que están haciendo posible esta semana, invitarles a que se conecten a nuestros próximos eventos. El 9 y el 10 vamos a tener también unos conversatorios, talleres, algunas acciones artísticas. Entonces, para que nos sigan pues en las redes de Musarts, de Experienciarte y de Fundación Poderosas, para que nos sigamos encontrando. Agradecerle también, no sé si Paola nos pueda colaborar poniendo la imagen del evento acá, agradecerle también a las personas que nos acompañaron como intérpretes de lengua de señas y bueno, a las organizaciones que están acá, Caballito de Mar, las Banders, a Musarts y a Experienciarte por este espacio. Gracias por sus reflexiones. Nuestras redes sociales quedan abiertas para que sigamos discutiendo y conversando sobre estas temáticas. Y bueno, un abrazo, cuídense y que la lucha por la equidad continúe. Paola, no sé si quieras entrar pues como a la sala y en el chat ya tienen el link del regalo artístico que les dejamos. Una feliz noche. Paola. Natalia, muchísimas gracias por este conversatorio tan importante. Gracias a ti por el trabajo tan importante que ocurre desde la Fundación Poderosas de Medellín. Por supuesto, nuestro saludo de sororidad para todas las poderosas en Medellín que luchan día a día por espacios más inclusivos y donde también se usa el arte como una forma de cuestionar. Un saludo caluroso para todas y todos los panelistas. Conversaciones absolutamente poderosas ocurrieron y de nuevo quiero resaltar la labor tan fenomenal que Poderosas ha hecho desde la gestión y la organización de este evento. De nuevo, cada uno y cada una de los panelistas que representa cada una de las organizaciones con quienes hacemos alianzas y juntanzas para asegurarnos de crear sociedades y comunidades más justas e inclusivas. Esta es la Semana de los Derechos Humanos y como bien lo decía Natalia, tenemos otros eventos donde donde se compartirán saberes y experiencias. Esperamos que ustedes hagan parte. Una muy bonita noche y recuerden de conectarse con nosotros en las diferentes redes. Voy a tomar un momento para agradecerle a las personas que están en este momento en el Zoom, que tenemos un número bastante considerable, y las personas que están también en las redes sociales. Y de nuevo, la gratitud inmensa con Lisette y con Javier
quienes han hecho esta labor tan importante de traer el lenguaje de señas colombiano a este espacio, bajo el reconocimiento de que hablamos múltiples lenguas y que todas de ellas tienen que tener espacio. Una bonita noche para todos y les veremos el día miércoles con nuestro nuevo evento. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Chao, Lisset, gracias. Con mucho gusto, un placer.